Hombre, Andrés, Es que eso es típico de los menores. menudo color has cogido allí en las playas cántabras. Me gusta observar, porque sé que se observa. Bueno, yo sabía que eso ¿Qué era. tal? Buenos días. Pues bueno, tienes a una joven... Sí. Y el José María Guijarro, que escribió el texto, que levanta la mano, y Pepe Rivero, que es arquitecto, jubilado, y Rivero. Sí, de acuerdo. Pues ya está, Pepe Rivero y José María Guijarro. Sí. Uno está en Cantabria, el otro está en Huesca, el otro está en las Bahamas. Sí. Pues sí, en la costa de Cádiz está. Y nosotros que estamos en Almagro y ya está. Bueno, pues empecemos. Todos han visto la exposición más o menos, quitando Guijarro, que la vio in situ con la obra antes de enmarcar. Y bueno, pues vamos a hacer el vídeo que hacemos con cada exposición para dar cuenta de información y que quede ahí en la pequeña historia de la galería y de nuestro querido pueblo almagreño. A ver, que tome la palabra, que la tome la No. Bueno, pues que la tome el que hizo el texto, José María Guijarro. Y ya empieza la conversación. Bueno, me cuesta mucho decir algo porque sería un halago. Yo sé que con un halago no es fácil, porque la verdad es que yo he comprado El País por tres motivos: la columna de Vázquez Montalbán, el visto y oído de Eduardo Aroteglen y la viñeta del Roto. Menos mal que sobrevivo. Que menos mal que sobrevivo. Sí. Bueno, yo para introducir ya la exposición no la he visto, pero sí vi las viñetas en el estudio. No son viñetas, son dibujos. ¿Cómo? Que no son viñetas en este caso. Pueden parecer pero son dibujos sobre el tema central que tú has escrito. Dibujos. Bien. Viñetas, dibujos, estampas, estampaciones, o bueno. Como queráis. Entonces, lo cierto es que me sorprendió que el tema sobre el teatro reuniese 30 dibujos, pero que, bien pensado, todo el trabajo tanto de Ops como de El Roto como de Andrés Rábago tiene que ver con el teatro. Siempre hay un espacio escenificado en donde ocurre algo que no que ocurre algo, sino que donde alguien dice algo o piensa algo o hace algo, ¿no? Es decir, que por eso es siempre un escenario para el hombre, o humanizado al menos, ¿no? Y por eso no es extraño que hagan una reflexión sobre el hecho del teatro que brinda ahora para el Festival Internacional de Teatro de Almagro. Bueno, no es extraño. Para empezar, yo tengo una cierta relación con el teatro. En la época de Hermano Lobo, ya que has mencionado Ops, yo conocí a un grupo de gente de teatro que eran lo que entonces se llamaba el teatro independiente. Y directamente, además, el que era director de Hermano Lobo, Ángel García Pintado, era un dramaturgo. Sí, sí. Luis Matilla y varias personas más, López Mozo, en fin, había como varias personas que estaban vinculadas entre sí y yo participé algo en ese mundo. Eran buenos amigos y yo iba a sus estrenos y alguna vez iba a alguna tertulia que tenían. ¿Cómo se llamaba el TEI? ¿Perdón? ¿El TEI se llamaba el grupo? No. Pues es que hubo varios grupos. Estaba el grupo de Itirambo, había como 4 o 5 grupos de teatro independiente.
y para alguno de ellos yo hice escenografías, es decir, que me pidieron alguna escenografía e hice algunas escenografías, pero era un mundo que me era demasiado ajeno en el sentido de que tenía que tratar con mucha gente. Y a mí me gusta estar en el estudio tranquilito. Y entonces era un poco laborioso y pesado. Y la verdad es que luego lo dejé, pero siempre he tenido bastante interés sobre todo por la plástica visual del teatro. Me ha interesado, más que los textos, que prefiero leerlos, lo que es la puesta en escena, lo que es el espacio. Yo he visto cosas muy hermosas en el teatro, pero sobre todo visualmente, más que de orden de pensamiento o de texto. Más bien me ha interesado siempre los espacios escénicos. Sí, lo que es el teatro propiamente dicho, ¿no? Que, y sobre todo en el teatro clásico, que se fundamenta en dos pilares, uno es la voz y otro es la acción, el espacio en donde el actor, bueno, con su indumentaria, procede a hacer una acción, ¿no? Y prefiero el espacio que la voz. Sí. Sí, pero de todas formas, por lo menos desde El Roto, el texto siempre no es esencial, pero sí es un pilar muy importante en los dibujos que hace El Roto. Sí, pero es ya otro mundo, ya no es el mundo del teatro, es el mundo de la viñeta, concretamente en este caso debemos hablar de la viñeta periodística, que naturalmente tiene unas leyes a las que hay que obedecer, es decir, tiene que ser un dibujo que tenga impacto y un texto que sea conciso, que sea directo y que llame la atención o tenga interés para el lector. Así que tiene unas normas que son muy distintas a las normas que rigen en el ambiente del teatro. Sí. Y luego en esta exposición no hay frases, no hay palabras, pero como título, ¿no? Como para orientar, para hacer matices entre el actor de carácter, etcétera, ¿no? Sí. Eso proviene. Esta es la segunda exposición que hago a partir de algo que aprendí en la exposición que hice alrededor del mundo de Goya. Aprendí dos cosas. Una, la guada, que no utilizaba, yo siempre he utilizado blanco y negro, y he empezado a utilizar la guada, que le da un carácter más plástico. Y en segundo lugar, la forma de titular, que es una forma de titular muy propia también de Goya, es decir, que le debo a él ambas cosas, ¿no? El hecho de que simplemente sea algo que alude, pero que no define completamente, es para mí esencial. Y de hecho, ahora mismo que estoy preparando la tercera exposición, que será para el año que viene, en verano es a lo que me dedico, un poco a hacer cosas fuera de lo que habitualmente hago en el estudio en Madrid. En el estudio en Madrid, pues la pintura y es el dibujo del periódico. Pero aquí, como no pinto, porque para mí la luz aquí me es muy distinta de la luz de Madrid y no acabo de encajar los tonos, lo que hago es preparar cosas de dibujo, pero que no sean el dibujo periodístico, sino que son dibujos pues, de algún encargo de alguna galería, o en este caso como del Norberto, o de la Caja Negra, que es la próxima, que por cierto se titulará Apocalipsis y creo que va a ser algo bastante interesante, y estoy ahora mismo en ello. Entonces, el mero hecho de poner un pequeño texto que aproxime a aquello que estás haciendo, para mí es importante. No me gusta tampoco un dibujo que no tenga ningún texto. No sé, le aporta algo, no sabría decir, pero le aporta algo. Sí, eso en Goya siempre ocurre, por lo menos en las estampas, los grabados de Goya. Yo no sé, te pediría que hicieses una reflexión acerca de la actualidad de Goya
procedimiento y como forma de hacer arte, de acercarse a la realidad, digamos. Y en lo que es el arte actual, el arte contemporáneo, que parece que, bueno, pues eso sí te apetece hacer una reflexión porque sobre... Iremos en aguas demasiado profundas, pero Pues sí, puede puedo ser, decir sí. que hay algo, yo creo que además hay una tendencia ahora que me parece muy interesante. Evidentemente, desde el punto de vista de la plástica, se han abordado todas las formas, es decir, prácticamente no creo que quede nada por hacer nuevo en el territorio de lo puramente plástico, es decir, de la forma. Se han hecho todo tipo de formas, siempre habrá alguna cosa nueva, pero que serán modificaciones sobre otras previas, ¿no? Pero lo que sí que había, yo creo que había un alejamiento del territorio de lo que no se puede nombrar de otra manera, es decir, de lo que es esencial en el arte y que solamente el arte puede abordar, es decir, el territorio de lo que podríamos llamar lo otro, eso otro que no se puede decir con palabras. Y ahí yo creo que se había perdido un poco el territorio que le era propio al arte. Pero pienso que ya, al menos me da la sensación de que se está recuperando, se está abandonando un poco esa especie como de... algo que ya estaba empezando a resultar repetitivo, de formas y formas y formas sin contenido, es decir, en el que la forma era el contenido y buscándose que además de la forma se contemple ese contenido que solo el arte puede dar. Yo creo que ese es un territorio en el que ahora mismo está empezando a recuperarse y que a mí me parece importantísimo. Sí. No sé si alguien Le pasan quiere... la palabra. ¿Qué? José María. Sí, María. no sé. ¿Cómo? Retomando lo que decía José María, de que él compraba el país por 3 razones, has dicho Baje Montalbán, Sí. y el Roto. Yo voy a hacer una reflexión. Mira, los días, que han sido meses del confinamiento, empecé a recortar textos, gráficos, por ir entendiendo qué es lo que estaba pasando. Y en paralelo también recortaba los dibujos del Roto, que al final, a toro pasado, vi que era la mejor crónica de lo que estaba pasando. Es decir, no era solo un calendario de los acontecimientos, a la manera de los viejos calendarios, sino que de aquello, de esa colección de dibujos que conservo en una carpeta llamada COVID-19, creo que se puede concluir como un discurso. Es decir, cada día el Roto nos daba un pensamiento, pero al final esa suma de pensamientos producía un discurso lleno de sentido. De tal suerte, pues que eso, al cabo del tiempo, es decir, con el paso de los días nos daba del pensamiento al discurso, yo creo que nos da un tratado crítico de costumbres. Pongo un ejemplo. El día 23, el Roto publica este dibujo, que lo recordará perfectamente, que sale, es decir, con un texto como no puede ser de otra manera, porque lo que vemos aquí es unos padres con un bebé recién nacido. Y lo que le dicen esos padres al bebé recién nacido, no al bebé, al lector, antes de ponerte un nombre, nos tienes que decir si quieres ser niño o niña. Y yo digo, esto trae causa de lo que el día 22 la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, hablaba sobre la identidad de género y los derechos. Es decir, como si el auténtico editorial, que es cosa que ya se ha dicho y no es nuevo, del país, no fuera el editorial mismo, sino el dibujo del Roto. Eso es lo que a mí me parece y creo que es la enorme fuerza que representa ese universo en donde imagen y texto no pueden disociarse, porque esto que digo, es decir, ese dibujo carente de ese texto, pues podría ser una postal hogareña, cosa que pierde el fervor del hogareño para entrar en un plano de crítica de la actualidad y de sus muchos caminos. Sí, bueno, en este caso evidentemente no tiene mucho que ver con el COVID, pero sí tiene que ver con esa polémica a la que estabas aludiendo, ¿no? Esa polémica de si a lo largo del tiempo, digamos, construimos nuestro sexto,
Hombre, ahí yo creo que he tomado una posición muy distinta de lo que es ahora mismo el discurso oficial, ¿no? Estoy en Sí. otra línea completamente distinta. Bueno, yo creo que tenía que decir algo sobre ese asunto, que es importantísimo, por otro lado, y bueno, es un dibujo más. Efectivamente, yo creo que a lo largo de todos estos días pues se ha ido haciendo una serie de dibujos, pero de hecho hace unos días me escribió una editora francesa que quería sacar un libro sobre el COVID y yo le he dicho que no, porque me parece que es un tema demasiado puntual, demasiado ceñido a unos acontecimientos que no creo que tengan una duración. Lo esencial es lo que va a dejar, lo que va a dejar todo ello y qué implicaciones están teniendo ya. Cómo aceptamos cosas que de otra manera no habríamos aceptado, cómo se está imponiendo un tipo de acciones de control que no aceptaríamos de ninguna manera y cómo de algún modo con toda esta historia de algo que no sabemos nada y que da la sensación que tampoco la ciencia sabe absolutamente nada, digamos que nos hemos quedado huérfanos porque no tenemos ni la ciencia que nos ilumine, ni las autoridades que sepan qué tienen que hacer, ni por otro lado tenemos refugio espiritual, dado que nos han convertido en mera carne mortal. Por lo tanto, la situación actual es una situación, por eso estoy dibujando el tema apocalíptico, porque yo creo que estamos en una situación apocalíptica en un sentido muy profundo del término, pero creo que nos estamos alejando mucho del asunto del teatro. Sí, no, esto era un poco tomando lo que José María había comentado. Yo cuando estabais hablando del teatro y de la dupla imagen-texto, espacio-voz, que también decía, recuerdo el lejano texto de Artaud, es decir, Antonin Artaud, que hablaba del teatro y su doble, es decir, el teatro como realidad, pero el teatro como representación. Para mí, el teatro como verdad y el teatro como mentira, que es lo que ocurre en alguna manera en tus propios dibujos. Es decir, hay una afirmación de imperiosa realidad, pero también hay como unas bambalinas, un proscenio donde pueden ocurrir otras cosas. Esto que decíamos, cualquiera de tus dibujos, yo conservo algunos, es decir, porque desde La cebada al rabo de tu época de Ops, publicado en Cuadernos para el Diálogo, hasta estos otros, porque realmente, es decir, creo que es una suerte de crónica de la historia. Y me da lo mismo que toques el teatro, podías tocar el deporte, podías tocar el mundo del toro. No, el deporte no, por favor. Soy incapaz. El deporte está como Sánchez Ferlosio, no quieres saber nada. No me interesa absolutamente nada. Pero sí. Solo dibujo aquello que me interesa y el deporte no me interesa nada. Sí, pero los toros no te interesan y los has dibujado, me parece. Con Manolo Vicén hiciste algo, ¿no? Cuando los he dibujado es que me interesan, pero en el aspecto que tienen de barbarie, de representación, de insensibilidad frente al sufrimiento de otro ser vivo, ¿no? Igual podría haber hecho sobre los mataderos o sobre tantas otras cosas, ¿no? Pero efectivamente claro. El mundo del toro que los quieren convertir en algo tan nuestro, como dicen ellos, pues desde luego mío no lo es en absoluto. No, pero algo que no te interesa, porque lo rechazas, ha dado pie para que dibujes y reflexiones sobre determinados aspectos. Aquí incluso creo que tienes un dibujo del actor que es un toro camuflado de vaca, ¿no? Es decir, está jugando. Y el pobrecillo, el pobre, yo creo que está intentando evitar su sino de alguna manera y se ha convertido en un actor de teatro intentando que no le vean. Un actor transgénero también podría ser. Transgénero, en este caso, sí. Bueno, una cosa que hemos tocado es la relación entre la realidad y la representación que hacemos de ella, que sucede en el teatro, pero también en el discurso y
Ops, bueno, quizás ya nos vamos, creo que nos vamos a ver del teatro, pero estaba más cerca del surrealismo, ¿no? Y el roto, más o menos, ¿no? Pero que no son... a donde yo quiero ir a parar es que no parece que fueran campos opuestos, sino capas diferentes de la misma realidad, ¿no? Y que en el teatro ocurre pues de muchas formas, ¿no? Puede ser. La representación... Puede ser. Hay, yo nunca he sido surrealista, pero es verdad que he bebido de las fuentes del surrealismo, pero incluso más que de las fuentes del surrealismo, de la etapa Dada, me ha interesado mucho. Y yo creo que Dada es donde se aúna tanto el roto como hay un punto común ahí en el terreno del Dada, que a mí me interesó mucho en aquella época, ¿no? Y yo creo que de ahí, de esa fuente, es de donde nacen ambos. Porque el surrealismo nunca me ha interesado en el sentido de que es verdad que hay una indagación en el inconsciente que es muy importante y emergen fantasmas, pero es que esos fantasmas me parecen banales. No, hay muy pocos grandes surrealistas que realmente hoy en día te lleguen a impactar, porque incluso las imágenes que crearon, si exceptuamos desde luego a Giorgio de Chirico o Giorgio de Chirico, que para mí es el único que realmente ha sobrevivido, los demás, siendo buenos, tenemos a un Max Ernst o tenemos a otra gente que son buenos, pero tienen algo de impostado, algo de falso. Y yo creo que solo el territorio de lo metafísico es donde yo creo que se ubica bien eso que a mí me interesa y de lo que hablaba antes alrededor de lo que entiendo como arte. Muy bien. Pues yo por mi parte... Norberto está muy callado. Yo una acotación final también, porque no nos queremos cansar ni cansarte a ti. Es decir, al compar de lo que tomaba José María, es decir, el teatro hoy es una reliquia de lo que fue en el pasado. Sospecho que el primer desplazamiento fue el cinematógrafo, luego fue la televisión y hoy no se sabe lo que es. Y además, cuando hablamos del teatro clásico, es una reliquia de una reliquia. Entonces, ¿cómo juega tu preocupación por los temas más próximos, más recientes, con cierta idea, seré muy duro, de una cultura, si no fosilizada, casi? Me vas a decir, no, hombre, hay escenografías, hay montajes, hay aspectos que van innovando, pero el centro de la cuestión, la almendra del problema, son formas de expresión que vienen, en el mejor de los casos, del siglo XVII o de los griegos. Es decir, que ¿cómo podemos entender la actualidad del teatro hoy en un mundo recorrido por imágenes que nos disparan desde cualquier sitio y artefacto? Bueno, creo que no te voy a contradecir. Es más, yo diría que el problema, uno de los problemas que tenemos, es que estamos en una fase no ya de decadencia, sino de decrepitud y prácticamente en una cultura moribunda. Y que la cultura, nuestra cultura, quizás podamos todavía rescatar algo de ella, pero si somos sinceros, estamos en una época muy, muy decadente. Y el terreno que está ahora abonándose de la imagen, pero imagen superficial o imagen aleatoria, banal en el fondo, porque no tiene un contenido profundo, sino que siempre son como cosas muy superficiales, nos aboca a un problema grande, y es a una renovación de nuestra cultura. Las raíces culturales, obviamente, en fin, pues vienen de eso, de Egipto, de Grecia y de Roma. Son las raíces básicas, a las que luego se ha incorporado la razón, que es un poco lo que nos ha llevado a la situación actual, ¿no? Pero yo creo que hay una necesidad de recuperación de un territorio que se ha abandonado, tanto por las
tradiciones religiosas como por las tradiciones filosóficas, y es la desaparición del alma del hombre. Cuando hemos aceptado por parte de la ciencia que somos máquinas a las que nos pueden cambiar piezas, a partir de ese momento hemos perdido de vista la esencia de lo que somos. La recuperación de esa esencia requiere un enorme esfuerzo y a menos que, bueno, nos queramos dejar ir y se acabó, ¿no? Pero yo creo que requiere un enorme esfuerzo por parte de todos y, sobre todo, darnos cuenta de que realmente estamos en un gravísimo peligro. Sin ser catastrofista, estamos en una catástrofe. Sí, en líneas generales estoy de acuerdo contigo. Es decir, que el optimismo de Humberto Eco del año 64, cuando escribió aquel libro Apocalípticos e Integrados, dejaba escapar una sonrisa que hoy sería una mueca de pánico. Yo en aquel momento me situé mejor en los apocalípticos que en los integrados y sigo estando ahí. Me imagino que sí. Muy bien. Sí, yo cogiendo esto, bueno, me acuerdo que tenía una cosa que plantear y era, retomando a Goya y el carácter de los grabados de Goya, que a pesar del tiempo que ha pasado siguen siendo actuales, y sin embargo el arte contemporáneo, el arte actual, al menos no el arte que se hace, sino el arte que se conoce, que es el que se divulga, es efímero, es como dice Andrés, es, por su propia superficialidad, parece que responde a leyes de la moda y que, sin embargo, le falta sustancia, porque parece como que lleva razón todavía Ortega y Gasset con la deshumanización del arte, es un puro juego, pero que no es posible. ¿Cómo? Yo creo que habrá que esperar. Habrá que esperar a que se decante todo ello. Seguro que quedan cosas importantes que ahora mismo nos pasan desapercibidas y otras que parece que están ahí tan presentes, serán olvidadas y no quedará nada de ellas. Yo creo que el tiempo hará una criba importante y veremos a ver qué queda. Seguro que hay cosas que se están haciendo que tienen un contenido que va a pasar a través del tiempo y muchas otras, como ha ocurrido siempre, que desaparecerán. Pero quería un poco terminar también hablando de la exposición y diciendo que yo esta exposición la he hecho, lógicamente, siempre a impulso de... siempre que alguien me dice, oye, ¿por qué no haces algo sobre? Lo pienso y si tiene corazón, lo hago. Cuando Norberto me habló de hacer algo alrededor del mundo del teatro, yo pensé y digo, sí, esto tiene corazón y por eso lo hice. Pero la exposición en conjunto se la debo a Norberto, que me impulsó a hacerla y ha sido muy grato el trabajo que yo aquí en el estudio de Santander pues tengo ese tiempo para poder dedicarlo a estas cosas y lo pasé muy bien cuando lo hice. Hoy puedo decir que prácticamente no recuerdo los dibujos y espero poder verlos porque ya no me acuerdo de qué eran, ¿no? Espero que sigan siendo interesantes como me parecieron en el momento en el que los hacía, pero puede que se hayan desvanecido y no quede nada útil de ellos. En fin, lo veré cuando vaya a la sala y los vuelva a ver. Y en este vídeo podrán ver cada
rettet, rettet, schützet mich, schützet, schützet, rettet, 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 schützet.